Hola, ¿cómo estamos? Gracias, Vesna. Bueno, como tú bien la presentaste, es profesora de la Universidad del Desarrollo, ella es doctora en economía. Les voy a contar cómo llegué a ella, porque hay bastante economistas bueno en este país que entiende, es un tema que nosotros manejamos menos. Bueno, ella es experta de Hay Mujeres, así que viene como recomendada de ahí. Y yo le agradezco que se haga este tiempo porque participa en una serie de directorios, aparte de hacer clases en la universidad. Así que te estamos muy agradecidas. Y hay que decir que nosotros estamos cerrando este ciclo con el tema de lo que llamamos la recesión, que se nos viene. Y ese es bien singular, que nosotros ciertamente lo pensamos cuando armamos hace algún tiempo atrás, porque se veía venir, o sea, no había que ser demasiado experto para darse cuenta. Ahora, la dimensión que iba a tener no la podíamos saber ni sabemos. Hoy día lo publica el Mercurio, sí. Banco Central, se está hablando del informe de actividad económica, ¿no es cierto? El informe de política monetaria, y está hablando que se prevé para el 2020 la mayor contracción en 35 años. Eso como en resumen. Estamos a puertas, o si no ya en recesión. Sabemos que se han destruido muchos empleos, hay quienes han tratado de reconvertirse, otros no pueden, pero de eso, para aclararnos esto, es que invitamos a Vesna, porque nuestro lema es conversemos las cosas porque así nos aclaramos y vamos pudiendo pensar. Un detalle, para algunas personas, por favor, apaguen el video, paren el video y se quedan mirando y no tienen la necesidad de que los veamos, porque de pronto vemos a algunas personas que no han apagado el video. Por favor. Bueno. Bueno, como decía, Vesna, que es magíster, doctora en economía, hace clases, además es en directorios y experta de Hay Mujeres. Tenemos este informe que suena muy terrible. Yo me imagino que, así como nosotros leímos un poco lo que pasaba, sí iba a venir, pero ábrenos un poco de esa información, o sea, podemos decir, sí, esta es una pandemia global y no, va a afectar a la economía, y esta discusión de si estamos en cuarentena o no también tiene que ver, pero ¿por qué eventualmente nos golpea tanto o más que a otros países? No sé, porque somos países en vía. Eso es lo que nos va a aclarar un poco. Vesna, por favor. Venga, adelante. Adelante, gracias. No sé si está sin audio. Lore, está sin audio, está sin audio, Vesna. ¿Te puedes desmutear tú? ¿Vesna? Te estoy Tiene que desmutearla tú. Ahí. Ahí está. Ahí estoy. Hola, ahí estoy. Ahora sí. Ahora sí. Había dicho lo más importante, así que ahora quiero agradecerles la invitación. La verdad es que fue un llamado de Ana Josefa hace ya un par de meses, si no creo. Un par de meses. Y claramente el escenario ha cambiado. Ustedes fueron ahí adelantados en predecir, ¿cierto?, que se podía venir épocas complicadas, y efectivamente ha sido más complicado de lo que se esperaba. No quiero sonar muy negativa, pero lamentablemente justamente ayer, ¿cierto?, se mostraron los resultados del informe de política monetaria que hace el Banco Central. Y este informe es, efectivamente, lo presentó Mario Marcel al Congreso, ¿cierto? Ya es público, y es información bastante seria y confiable, y no tiene buenos resultados. Entonces ahora vamos a conversar un poco en torno a eso. Voy acá a compartir una presentación, que es breve, pero... ¿Ustedes me dicen si se ve? ¿Todavía no? Todavía no, ya viene. Ya viene. Ahí está. Ahora la pueden ampliar. Sí, cómo se vive una recesión. Ok. La economía en tiempos de pandemia. Sí, técnicamente una recesión
implica que hay 3 trimestres persistentes de caída de la actividad. Entonces, técnicamente vamos a entrar a una recesión, pero ya todos hablamos, y de hecho, el Banco Central son bastante cuidadosos desde el punto de vista comunicacional, qué es lo que se dice y cómo se dice. Él habla ya de recesión, ¿ok? Bueno, yo soy, ya me han hablado mucho de mí, ¿cierto? Y soy directora del Instituto de Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo, por lo tanto tengo un foco, ¿cierto? Y mi investigación está en torno a la creación, destrucción de empresas y al emprendimiento, ¿cierto? Que ha sido uno de los más afectados en este periodo. Ahí está mi mail y mi Twitter, por si alguien quiere comunicarse conmigo, tiene más preguntas. Esta foto, ¿cierto?, lo que describe es una ola, y en este minuto estamos ahí, en el medio de la ola, ¿ya? No sabemos si esta ola reventó, si esta ola va, el minuto que va a reventar, cuándo se va a acabar. Estamos aquí y estamos todos los chilenos aquí ahora, ¿cierto? Estamos en una situación de alta incertidumbre, y la incertidumbre, a pesar de que uno conoce, ¿cierto?, el concepto de incertidumbre que está asociado a la poca certeza de lo que está pasando en nuestro entorno, uno puede decir, bueno, es poco medible, es poco objetivo, ¿cierto? Es como una sensación. La incertidumbre afecta mucho las decisiones de los individuos, y desde el punto de vista económico, la incertidumbre tiene un impacto directo, ¿cierto?, en las decisiones que toman los agentes en la economía, ¿ok? Entonces estamos metidos en esta ola. Si ustedes me preguntan, ¿cierto?, ¿cómo vamos a salir de esta ola? No sabemos todavía cuánto va a durar, cada vez esto se ha ido alargando más. Lo que sí tenemos es la experiencia de otros países donde partió. Esto partió en enero, ¿cierto? Más o menos calculando, partió en enero el COVID, esta pandemia, y se ha ido moviendo en el mundo. Y hay países que salieron, ¿cierto? Y teníamos la esperanza, un país muy importante para nosotros desde el punto de vista comercial, que es China. Estaba saliendo esta pandemia, había salido de la pandemia, y hace una semana tuvimos información de que había un rebrote. Nuevamente bajaron, ¿cierto?, el precio de los commodities, porque eso significa que China, que es una economía muy, muy grande, ¿cierto?, es uno de los principales países de destino de nuestras exportaciones, y los países que producimos materias primas, ellos usan estas materias primas, ¿cierto?, para producir lo que ellos hacen. Entonces, una contracción de China nos afecta a todos. Entonces, esta señal de que podía haber un rebrote fue nuevamente más información, que cuando hay incertidumbre, exceso de información, como que a uno lo nubla más. Entonces, quería partir con esta foto diciéndoles, mira, acá estamos, lo que les digo es la información que tenemos hasta ahora, lo que viene, ya veremos lo que va a hacer, pero estamos en un periodo de mucha incertidumbre. Objetivamente, lo que ha pasado es una abrupta caída de la producción, una abrupta caída en el consumo, y también está cayendo la inversión. Y esto no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y ya somos una economía y estamos todos globalizados, somos una economía globalizada, y dependemos sobre todo por el tamaño del mercado que tiene Chile. Somos un mercado muy pequeño, ya si nos comparamos con países como Brasil, ¿cierto? Somos un mercado muy pequeño, pocos consumidores, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros siempre, cuando las empresas, ¿cierto?, van a crecer, uno dice, esta empresa tiene escalabilidad, puede crecer en el tiempo, supervivencia, siempre está vinculado con la internacionalización. Y eso ha sido algo que se ha empujado siempre en la economía chilena, ¿cierto? Porque la única forma de crecer en una economía con tan pocos consumidores es abrirte hacia otros mercados, ¿ya? Y por lo tanto estamos muy expuestos a lo que pasa en otros mercados. Entonces, partimos en enero ya viendo algunas señales, y ahora estamos nosotros metidos en la ola. Latinoamérica ahora es el que está liderando, ¿cierto?, el tema de los contagios de esta pandemia. Acá tenemos un gráfico, ¿cierto?, que nos muestra el índice mensual de actividad económica. Este es el IMASEC. Este reporta la actividad de la economía, ¿cierto?, en términos mensuales. Entonces uno puede ver cómo se está comportando. ¿No se han escuchado hablar del IMASEC, ¿cierto?, que es esta cifra que se reporta? Estos son datos del Banco Central, y lo que vemos en las barras rojas, ¿cierto?, es la variación anual, ¿ya? La variación anual del IMASEC. Si ustedes pueden, voy acá a usar el puntero láser, si ustedes acá se dan cuenta, tenemos una bajada
aquí en la barra roja, ¿cierto? La línea verde agua se llama la serie desestacionalizada, ¿ya? Le sacan el tema de la estacionalidad, el consumo y todo, pero se mueve más o menos parecido, por eso voy a hablar como en común de las dos. Vemos acá una baja en el IMASEC, ¿ya? Que se generó, o sea, que fue negativo, ¿cierto? Que se generó en octubre, ¿ya? Octubre, noviembre, que ya veníamos con un shock, ¿cierto? Que fue producto del estallido social, hubo negocios que tuvieron que, ¿cierto? que cerrar, teníamos toque de queda, o sea, hubo un nivel de incertidumbre ahí. Cuando ya empezamos a levantarnos y empezamos a ver ya mejor actividad, nos golpea esto que estamos viendo ahora, y el golpe es más fuerte, esto es a mayo del 2020, ¿cierto? Una disminución del IMASEC del 14%, que era algo que no se veía hace muchísimos años. Y la verdad es que quería mostrar este gráfico, claro, que nos indica esta actividad mensualizada, porque lo que nosotros estamos viendo acá es que tuvimos un pequeño shock, ¿ah? Tuvimos un pequeño shock, nos estábamos recuperando y viene este shock más grande. O sea, estábamos débiles, pensemos que como que nos caímos, nos estábamos levantando y ahora nos vuelven a botar, ¿ya? Entonces, veníamos con una economía que venía un poco débil dada la contingencia que habíamos tenido, ¿ya? Acá tenemos la tasa de desempleo, que es la línea, ¿cierto?, roja, ¿ya? Y la tasa de desempleo está ahora en torno a un 9%, estos son los datos, ¿cierto?, que reportó el Banco Central, pero también hay otros estudios, como la encuesta que hizo la Universidad Católica, donde ya pasamos a los 2 dígitos. Los 2 dígitos es como cuando uno dice, mira, esto no está bien, ¿ah? No sé, yo me acuerdo en la universidad, yo estudié ya hace hartos años, nos contaban la historia de que bueno, países latinoamericanos tenían 2 dígitos de desempleo, ¿cierto? Y decían, en Chile hubo periodos donde habían 2 dígitos de desempleo, y ahora nos estamos acercando, y seguro esta cifra va a ser más alta, la tasa de desempleo. Y lo que está en las barras, que también quería mostrárselos, es el empleo, ¿ya? El número es el número de personas empleadas. Fíjense que en este eje está el número, de acá está el porcentaje, la tasa de desempleo, y acá tienes el número de empleados, de gente que está trabajando. Y esto es bien estable, es sumamente estable la tasa o sea, el número de empleos, ¿ya? Y si se fijan, tenemos una baja que se genera ahora producto de la pandemia, ¿ya? Aquí. Aquí también están pasando cosas como, por ejemplo, que la tasa de desempleo, ustedes saben que se calcula, una pregunta que se hace si usted ha buscado empleo en los últimos 3 meses, las últimas semanas, depende de la encuesta. Pero hay gente ahora que no está buscando empleo, ya que está sin trabajo, y se llama los inactivos, ¿ya? Y los inactivos subieron en este periodo, la tasa de inactividad. O sea, por ejemplo, Marco Antonio, si tú dices, bueno, yo la verdad es que no hay posibilidades de trabajo, voy a dejar de buscar trabajo estos meses que la cosa está complicada, ¿ya? Entonces tú vas a aparecer, no como que estás buscando empleo, ¿ok? Apareces como inactivo, ¿ya? Y la tasa de inactividad subió mucho, ¿ok? Entonces, esta tasa de desempleo nos está escondiendo algo, ¿ah? Esta es la gente que efectivamente está buscando trabajo, ¿ya? De aquí viene un retroceso importante. Ana Josefa hablaba, hay mujeres, de la participación de mujeres en la economía, la inactividad subió mucho en las mujeres, ¿ya? Es un retroceso importante. ¿Qué pasa con las expectativas? Yo les decía que la incertidumbre era clave en la toma de decisiones en economía, y las expectativas también lo son. Y el Banco Central hace que yo apenas estoy mirando, así que perdona. En economía siempre decimos, cuando presentamos en conferencias, uno cuando tiene datos que no quiere que se metan mucho, los hace bien chiquititos para que no pregunten tanto, como que para camuflar cosas. Pero no, acá todos cifras oficiales del Banco Central, ¿cierto? Y lo que tenemos acá son las expectativas económicas. Es una encuesta de expectativas económicas que se hace a distintos expertos de la economía chilena. Esta la hace el Banco Central. Esto tiene que ver con las proyecciones de crecimiento del país, ¿ya? Y si se fijan, la proyección en rojo es a diciembre del 2020, ¿ya? Y las proyecciones en azul son a diciembre de 2021. Por lo tanto, las expectativas acá
si uno ve en agosto, uno preguntaba, ¿cierto?, cómo va a estar en abril del 2020, una disminución de 2,2, cómo va a estar en mayo del 2020, 2,7, en junio del 2020 ya un 4,8. O sea, está diciendo que un 4,8, y ayer, precisamente la nueva cifra, ¿cierto?, la expectativa estar entre 0,5 y 7,5 de disminución de la actividad, ¿ya?, del crecimiento en el país. Lo bueno es que hay expectativas de que el crecimiento, ¿cierto?, crezca en el 2021. O sea, y esto un poco, no sé si han escuchado al ministro Briones, al ministro de Hacienda, que siempre usa un término que dice, este es un shock transitorio. ¿Ah? Transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que es un shock que nos vimos expuestos así de una sola vez y va a pasar, no es algo que va a continuar en el tiempo, es transitorio, y por lo tanto se necesitan medidas, ¿cierto?, efectivas ahora, y por eso habla de un shock transitorio, ya que se necesitan medidas de emergencia. El riesgo, ¿ya?, es que un shock que parte como transitorio se pueda transformar en permanente, ¿ya?, si genera grietas importantes en el sistema económico, ¿ya? Y temas como el desempleo, tasas de inactividad, que uno ve que pueden ser poco remontables, van a generar grietas importantes. Grietas importantes como que tenemos a los niños en las casas y no están estudiando. O están estudiando pero con un sistema que es sumamente desigual, ¿cierto? Ahora en la mañana hablábamos de la telefonía móvil, ¿cierto? Las comunicaciones, niños conectados, que los que pueden. La mayoría no puede, ¿ya? Entonces se pueden generar grietas que pueden ser permanentes si uno no se hace cargo de ¿ok? Malas proyecciones en términos económicos. Aquí les quería mostrar una encuesta que hace McKinsey, que es una consultora internacional, que hizo una encuesta a consumidores, ahora, producto del COVID, a consumidores en distintas partes del mundo, ¿ya? Y acá vemos un tema que es relevante. En Chile bajó también, tanto como subió el desempleo, bajó el ingreso, ¿ya? El ingreso nominal de las personas se vio disminuido, ¿ok? Lo que nosotros vemos acá es que el ingreso efectivamente disminuyó. Le preguntaron a las personas si habían visto afectados en negro está una reducción, ¿ya? Y se había reducido sus niveles de ingreso, y efectivamente ellos declaran en abril, ¿cierto?, que sí, que se habían bajado. En mayo también se les pregunta, bajó más, y después se les pregunta qué esperan para las próximas 2 semanas, ¿ya? Y esto fue tomado en mayo. Los chilenos pensaban que no iba a reducirse mucho más, ya, o sea, 61%, ¿ok? Se fijan, habían como unas expectativas de que no se podían ver tan mermados tus ingresos todavía. Igual ahí es una baja importante, pero yo creo que esto debe haber cambiado ahora con la contingencia que se nos alargó esto, ¿cierto? Los datos de Santiago son terribles, de la región metropolitana, ¿ya? ¿Qué pasa con el gasto? Acá el consumo es importante, el consumo es el que activa la economía, ¿ya? Y lo que vemos que también se pronostican, ¿cierto?, bajas en el consumo, pero más bajas que las que vemos en el ingreso, ¿ya? Y algunos dicen que hasta va a aumentar el consumo, ¿ok? Y los ahorros, esos también se ven muy mermados. En negro uno ve que los ahorros en torno a un 80% de la gente no está ahorrando, ¿ya? O sea, bajan ingresos, por lo tanto puedes consumir menos. Los ingresos se usan para 2 cosas, ¿ya? En general, para consumir y para ahorrar. Son como consumo y ahorro, ¿ok? Y acá estamos viendo que bajan los ingresos, por lo tanto, lo que está viéndose más perjudicado es la capacidad de ahorro, porque el consumo lo tienes que seguir realizando, ¿ya? El consumo baja, pero no tanto. ¿Qué hizo el gobierno, cierto, en términos de proteger el empleo? Se necesitan estas medidas excepcionales. Tenemos esta ley de protección al empleo. No sé si han escuchado de la ley de protección al empleo, cierto, que la idea era, eso también, hay estudio, la encuesta de la Católica decía que efectivamente esto había amortiguado el número de personas que fueron despedidas, ¿ah? Por lo tanto, aquí es una encuesta que hace a las empresas el Banco Central, ¿ya? Con respecto al uso de esta ley de protección al empleo por parte de las empresas, ¿ya? Entonces acá dice las medidas que tomarán las empresas sobre la mayoría de los trabajadores cuando finalice el plazo establecido, porque esta cosa dura un tiempo, ¿no? No es para siempre, ¿sí? Porque la idea era que cuando se vuelva a reactivar la economía, tú vuelves a contratar a estas personas, ¿ok? Ese es más o menos el modelo, no despedirlos, sino que dejarlos como stand-by y que después tú puedas recontratarlos, o volver a contratarlos. Fíjense en lo siguiente, ¿ya? Acá dicen, ¿qué pasa cuando se acabe esto?
lo más grande, dice, estarán obligados a terminar con la relación laboral, pero con la expectativa de reincorporarlos en el futuro. O sea, aquí hay una sensación de las empresas, ¿ya? De que vamos a hacer uso de esta ley de protección al empleo por el tiempo que dure, pero si se me acaba, ¿ya? Y seguimos en esta situación, voy a tener que despedirlos, ¿ya? Y lo lamentable de esto es que al parecer esta situación se nos está alargando, ¿ok? Entonces aquí se necesita, acá vamos a ver las cifras de desempleo que van a aumentar. Hay otros que dicen, esta me gusta mucho a mí, buscarán mecanismos para no terminar la relación laboral, ¿ah? Aunque sin poder mantener sus remuneraciones, voy a tratar igualmente de mantenerlo, ¿ah? Voy a buscar fuentes de... O sea, hay esta necesidad de estas empresas, ¿cierto?, de mantenerlos, pero algunos que son muy realistas dicen, se me acaba este apoyo, voy a tener que despedir, porque es la gran mayoría, con el 48%. ¿En qué sectores se hizo uso de esto? Estas suspensiones aprobadas, ¿cierto? Aquí tenemos agricultura y pesca, minería, manufactura, los colores, el amarillo es en abril, el verde es en mayo. Vemos que construcción se ha visto muy afectado, ¿cierto? El comercio, restaurantes y hoteles. Ese es el más afectado, el que más se ha afectado, el que más ha usado esta herramienta, ¿ya? Que es una buena proxy de estamos mal, estamos apretados y tenemos que tomar esta herramienta, ¿ya? Financiero, qué sé yo, minería y agricultura, pero fíjense en construcción, ¿ya? Y fíjense en comercio, ¿ya? Este comercio nosotros también lo llamamos como comercio minorista o retail, también se denomina en algunas estadísticas, que es la gran mayoría de la actividad comercial en Chile. ¿Ah? Entonces, la masa de gente afectada, de empresas afectadas es muy grande. Esto se les quería mostrar para que veamos la foto de Chile, ¿ya? Antes de. Esta es una encuesta que hacemos en la universidad, en un consorcio, con un consorcio internacional, se llama el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, ¿ya? Y medimos la actividad emprendedora en todos los países, en muchos países del mundo, ¿ya? Y nosotros nos hacemos cargo de la medición en Chile, una encuesta a 9.000 personas, y a la población adulta, ¿ya? Y se les pregunta distintas cosas respecto al emprendimiento, y una de las cosas que se les pregunta es que si ellos son emprendedores, ¿ok? Y el año 2019 en particular, ¿ya? Nosotros observamos que Chile tenía una de las tasas más altas de emprendimiento autorreportado, ¿cierto? Comparado con el resto del mundo, ¿ya? Fíjense acá, en torno al 33% era el dato, ¿ya? Esto encierra muchas cosas, ¿ya? Esta es la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales. Estos son emprendimientos que están entre 0, ¿ya? Y 3,5 años, ¿ya? 42 meses más o menos, que es el Valle de la Muerte, uno dice. Entonces después ya pasan a ser empresas más grandes, ¿ya? Entonces esa es como el tiempo, ¿cierto? Donde se define que es una actividad emprendedora en etapas iniciales. En Chile en general, a nosotros venimos midiendo hace muchos años, 1/4 de la población adulta declaraba ser emprendedora, ya que es alto comparado con otros países. Pero ese año subió mucho. Este año hicimos, o sea, el equipo que trabaja en esto, buscaron qué pasó, habían habido problemas de muestreo, porque se pegó este salto, no encontraron una razón, ¿ya? Estadísticamente ese es el número que salió, ¿ya? Y la pregunta ¿es bueno? ¿Es malo? Ya uno podría decir, bueno, somos número 1 en emprendedores en etapas iniciales en Chile. Pero aquí hay mucho autoempleo, ¿ya? Acá puede haber emprendimiento, es muy heterogéneo el fenómeno. Se pueden haber emprendimientos, ¿cierto?, de mucho impacto, que generan empleo, muy de punta, ¿cierto? O podemos tener emprendimientos mucho más vulnerables, emprendimientos que son autoempleo, y por lo tanto son empleos más precarios, ¿ya? Entonces estamos observando esto, y cuando uno desagrega un poco esa cifra, uno se da cuenta de que en realidad lo que estábamos viendo es que los nuevos empresarios, que son entre más de 3 meses, a 3 años, más o menos están estables. Lo que había aumentado, lo que empujaba esta alza importante, eran estas emprendedores nacientes, que estaban entre 0 y 3 meses. O sea, estaban recién partiendo, ¿ya? Estos estaban recién partiendo y vino el estallido social, ¿ok? ¿Ya? Esa es la foto que teníamos, ¿ok? Y lo pasaron mal, ¿sí? Lo pasaron mal, hubo ahí, fue un tema complejo, ¿cierto? Y ahora
viene y les pega este otro shock, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente nos está haciendo mucho más vulnerables. Acá hay gente que lo está pasando mal, probablemente algunos de los que están aquí, ¿cierto? En el sentido de que estaban partiendo un negocio y había sido de verdad muy grande el aumento de emprendedores nacientes en Chile a principios del año 2019, a mediados del año 2019. Entonces, esto nos expone a mucha más vulnerabilidad, ¿ya? A muchos más riesgos, ¿ok? Que otros países que pueden ser más desarrollados o países que no tuvieron esta explosión que tuvimos nosotros, ¿ya? Atribuibles a un montón de cosas. El emprendimiento se ha legitimizado en la sociedad chilena, ¿ok? Si uno preguntaba en una escuela de ingeniería hace no mucho, 15 años atrás, ¿quién quiere ser emprendedor? Probablemente pocos iban a levantar la mano, ¿ya? Y la mayoría quería trabajar en una empresa grande, multinacional, qué sé yo. Ahora uno hace la misma pregunta y es más de la mitad del curso que quiere ser emprendedor. Entonces uno dice, acá algo pasó, se legitimizó el concepto de emprendedor, y aquí los que son sociólogos, ustedes son más expertos en esto que yo probablemente, la comparación entre el empresario y el emprendedor, ¿cierto? Acá hay una diferencia importante. ¿Qué tan legitimizado está la sociedad chilena? ¿Okay? Entonces todos quieren ser emprendedores, hay medidas de apoyo, la Corfo apoya mucho el ecosistema de emprendimiento en Chile, siempre sale muy bien valorado, tenemos iniciativas como Chile, tenemos muchas iniciativas pro emprendimiento, eso hizo que muchas personas quisieran ser emprendedores, tenemos estos emprendedores nacientes que estaban partiendo y vienen estos dos shocks fuertes. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje que les quería mostrar con este gráfico. Ahora, esto, yo sé que se ve muy feo, no se asusten, se los voy a mostrar, es el mismo estudio de McKinsey, ¿ya? Pero que lo que nos muestra es que una pregunta que me hizo a la Josefa, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Si tienes un negocio, ¿a qué negocio me dedico ahora, cierto? Para que vean aquí más o menos dónde van a gastar más y van a gastar menos los consumidores, ¿ya? ¿Qué es lo que ¿dónde que ellos creen que van a gastar más y van a gastar menos en las próximas semanas? Esa es la pregunta que le hacían respecto. Dice, bueno, ¿cuánto gastabas antes? En las próximas semanas, ¿dónde esperas gastar más? Esa es un poco la pregunta que les están haciendo. Y la mayoría el aumento importante fue en la comida, ¿ya? En alimentación, en alimentación ahora. En artículos para la casa, eso es... Yeah. La gente está en la casa, entonces tiene que estar comprando, no sé, el robot que aspira, ¿no? Como llevándolo a un extremo, pero cosas de casa, ¿cierto? Y lo que más ha bajado tiene relación con cruceros, aventura, turismo, esa cosa, o sea, de verdad ahí la respuesta es no vamos a gastar en eso en el mediano ni en el mediano plazo, ¿cierto? Sí aumenta levemente entretenimiento, como uno pensaba, pero tampoco es tan dramático, si uno lo netea con lo que se hacía antes, ¿ok? Eso. Ahora, otra cosa que nos ha mostrado esta pandemia, ¿ya? Es que los consumidores están adoptando y usando nuevas tecnologías, ¿ya? Y eso era algo que todos sabíamos que había que hacer, desde el punto de vista de las empresas, era algo que se esperaba, uno hablaba de la transformación tecnológica, uno hablaba de empresas que fueran más ágiles en las reacciones a través de uso de tecnologías, hablábamos de teletrabajo también como algo un poco lejano, dada la cultura que tenemos en Chile antes, basado en la desconfianza. Yo siempre he tenido esa teoría que me podrían, pero hay un tema como cultural basado en la desconfianza. No trabajas en la casa, no está trabajando nada, uno mejor que en la oficina y que yo lo vea de tal hora a tal hora, no sé. Pero eran cosas bastante que sabíamos que se venían, pero que hayamos sido lentos en incorporarlo, ¿ya? Y lo que nosotros vemos acá es que los consumidores lo están incorporando muchísimo más, ¿ya? Y lo que estamos viendo, dado porque estamos presionados a hacerlo, ¿cierto? Es lo que nos queda. Lo que vemos, por ejemplo, es que las videoconferencias, ¿ya? Las videoconferencias como la que estamos haciendo ahora, que son videoconferencias profesionales, muy poca gente las usaba, ¿ya? El 20% de las personas están usándolas más de lo que usaban antes, pero el 18% recién empezaron a usarlas, era algo que no se usaba mucho, ¿cierto? Estas videoconferencias para trabajar.
¿ya? El chat personal sí se usaba y se está usando más, ¿ya? Es un poco el WhatsApp, me imagino yo que es lo que estaban hablando, una cosa simpática, aquí compa el TikTok, ¿ah? TikTok, una plataforma que usan más los jóvenes, qué sé yo, los niños, aplicaciones de bienestar, de gimnasia, qué sé yo, pero la mayoría acá están asociadas al trabajo, ¿cierto? Videoconferencia, trabajo remoto y estudio, aprendizaje remoto con los niños, eran cosas que en realidad no se hacía y se empezaron a hacer más ahora. O sea, esto nos forzó, nos empujó a hacer una transformación digital, ¿ya? Con poca educación digital. Entonces, esas decisiones que se tienen que tomar tan rápido va a tener sus costos también. Hay poca educación digital, buen acceso a Internet. O sea, el otro día es cosa de pensar, uno puede irse de la ciudad, de la misma región metropolitana, e irse a zonas más rurales, y las conexiones son terribles, ¿sí? Entonces está muy centralizado, es muy región metropolitana, urbana, y por lo tanto, ¿cierto? Claro, nos tenemos que subir obligadamente a esto, pero no estamos preparados para hacerlo. Entonces fue como un shock, sabíamos que se venía, sabíamos que teníamos que subirnos al mundo digital, ¿cierto? Y no logramos incorporarlo, y ahora tenemos esta presión de hacerlo. Ahora, ¿cómo será el mundo post-pandemia? La pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cambió algo o vamos a seguir igual que antes? A ver, acá la crisis es global, ¿ya? Nosotros en economía hablamos de ciclos, ¿ya? Uno ve ciclos económicos, ¿ya? Y si uno ve una serie de tiempo larga de cómo evoluciona la actividad económica en los países, uno va a ver una actividad que es cíclica, ¿ya? Pero esto no corresponde a un ciclo, ¿ya? Esto fue un shock exógeno no esperado, ¿ya? Exógeno me refiero a que no viene de la propia economía, sino que fue, y que nos hizo visibilizar muchas cosas, ¿ok? Muchas precariedades, lo mismo que hablábamos ahora, ¿cierto?, del tema de las telecomunicaciones, pero también temas de empleo, temas de autoempleo, y por lo tanto, aquí la diferencia entre los países de qué es lo que va a pasar, depende mucho, y la recuperación va a depender mucho de la capacidad que tenga cada país, ¿ya?, de adaptarse y de salir adelante, de reactivarse, ya como hablamos en economía de la reactivación. La capacidad de recuperación va a depender de los países, ¿ok? Entonces vamos a tener, esto va a ser como un experimento natural. Tenemos el mismo shock que impactó a todos los países, y vamos a tener algunos que se van a recuperar más rápido que otros, desde el punto de vista económico estoy hablando, no desde la pandemia y demás. De eso va a depender ¿de qué? De cada país, de la estructura que tenía, de la institucionalidad que tiene, de cómo venían las cosas de antes. Nosotros tuvimos un shock previo, esto es difícil, es un segundo golpe, el nivel de endeudamiento de los países, nosotros tenemos capacidad de endeudamiento, que estamos, ¿cierto?, ya usando más, pero tenemos capacidad de endeudamiento. Pensemos en países como Argentina, donde hay menos capacidad de endeudamiento, ya, donde el endeudamiento es muy público, es el endeudamiento del Estado. Acá en Chile había el endeudamiento viene más de las empresas privadas, ¿cierto? Entonces, acá va a depender de la mano y de las capacidades de cada país, ¿ya? Va a haber una aceleración en la incorporación de tecnologías y digitalización, la forma en que trabajan las organizaciones van a cambiar, ¿ya? Yo creo que acá se ha abierto una puerta de que esto era una cosa que había que incorporar, y esto nos empujó a hacerlo, como les decía, con todos los cambios y los problemas que puede traer. Yo creo que visibilizó que es algo que se podía hacer, que va a mejorar también la calidad de vida en las ciudades, ¿ah? Eso es bien importante. Hay un tema, que hay un desafío que tiene que ver con la reconversión del capital humano, ¿ya? La reconversión del capital humano me refiero a qué tan preparados estamos los individuos o los agentes en el país para cambiar, ¿ya? Para generar, o sea, para cambiar y para adaptarse, ¿ya? Acá los estudios son bien terribles, ¿cierto? Los estudios internacionales muestran que no tengo los números acá en mente, pero que la capacidad que tenemos de hacer un ejercicio matemático simple, o la capacidad que tenemos en promedio en el país para entender lo que leemos es bastante baja comparado con los otros países de la OECD. Entonces uno dice, bueno, perfecto, nos vamos a subir a la hora, porque van a escuchar mucho esto, ahora hay que subirse ahora la tecnología, ahora nos vamos a digitalizar y todo, pero sí, pero estamos preparados para hacerlo. ¿Quiénes van a quedar abajo de este carro?
Y si tú quedas abajo de este carro, vas a tener una desigualdad aún más grande, ¿ok? Entonces tenemos que hacernos cargo de esas brechas. Y definitivamente se necesita un programa para estimular la inversión pública y privada, ¿ya? Las formas en que se salieron de grandes crisis es con mucha inversión privada, inversión pública. Acá necesitamos para generar empleo, ¿ya? Esto va a ser clave y yo creo que ahí apunta la reconversión de la que se está hablando. Es difícil ahora hablar de cómo vamos a salir de esto, de cómo estimularlo, de cómo reactivarse, porque estamos metidos en esta ola, o sea, de verdad que es muy difícil, ya hasta a mí me cuesta pensar en este tipo de cosas cuando estamos viendo gente enferma en nuestro entorno, ¿cierto? Gente que está muriendo, es muy terrible, ¿cierto? Pero yo creo que es una cosa en la que hay que pensar, ¿ya? Hay que estimular mucho más participación del Estado, aquí inversión pública. Y lo más importante, yo creo, y esta es una cosa como que a mí me viene pensando y estoy trabajando en esto, es la resiliencia, ¿ya? Cuando hablamos de resiliencia, ¿cierto? Hablamos de resiliencia y en Chile hay mucho pensado en ciudades, y había un proyecto grande, muy bonito, de ciudades resilientes, pero ¿qué tan resilientes somos como economía? ¿Ya? Esto mismo que hablábamos de la reconversión del capital humano, estamos parados para adaptarnos. Este ecosistema de emprendimiento, innovación, ¿es resiliente? Los mecanismos de apoyo que tenemos del sector público hacia los emprendedores, estamos incentivando la capacidad de adaptarse, estamos generando una dependencia, estamos trabajando en qué sector, o sea, nosotros vivimos en un país que está expuesto a desastres naturales, a terremotos, a un montón de cosas, y tenemos que tener esta capacidad de resiliencia. Tenemos ciudades que son resilientes más, menos, pero ¿qué pasa desde el punto de vista económico? ¿Qué tan rápido nos vamos a poder parar de vuelta? Y yo creo que esto va a traer un gran aprendizaje, porque esto nos va a pasar otras veces, ¿ya? Yo creo que temas como el COVID, o que son epidemias globales, se van a repetir en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que generar esta capacidad de ser resilientes, de adaptarnos, y resiliencia como personas, ¿cierto? Como seres humanos, pero también como nuestras instituciones tienen que ser resilientes, nuestro gobierno tiene que ser resiliente, tiene que tener esta capacidad de adaptarse a estos shocks. La resiliencia es esta capacidad de, ¿cierto?, de adaptarse a estos shocks, y esto es un shock, ¿ya? Y si logramos construir como la musculatura, y cuesta pensar en eso, como él decía, pero la musculatura para salir de esto bien, vamos a estar como con una coraza así más fuerte. Fíjate, ese es un poco como el sentido. Entonces, cómo construimos ecosistemas, estaba pensando yo, de emprendimiento e innovación, donde yo trabajo, que sea más resiliente, eso queremos, estamos estudiando ahora. Así que eso, ojalá que podamos salir de esta ola y que esté todo más tranquilo, y que podamos salir bien y podamos mirar con perspectiva lo que pasa, pero que aprendamos de lo que está pasando. Ese es un poco el mensaje que les quería dejar. Espero no haberlos mareado con cifras y números. No, yo siento que hay salta ya, hay varias preguntas flotando. Sí, se agradece, está muy claro. No, muchas gracias, Vesna. Sí. Pero ya surgen varias cosas, ¿no? Uno se pregunta en este stand-by en que estamos, pero que bajan los ahorros, porque la gente, hay mucha gente que ha tenido que empezar a comerse los ahorros, los que lo tenían, sí, digamos. Que tenían. Tenemos una gente muy endeudada, además, en Chile, digamos. El consumidor estaba ya muy endeudado por encima de sus capacidades de ingreso. Se va a producir una alteración en la cadena de pago, porque entonces no va a haber recursos para poder pagarle a otra gente que pueda pagar estas deudas, digamos. Y entonces, ¿cómo afecta esto? Tú hablas de resiliencia, sí, pero hay que pararse, hay que volver a ahorrar, hay que dejar de gastar, pero no hay ingresos. Entonces, sí. Mira, hay un tema ahí que es súper relevante, que tiene que ver con resiliencia. Es como, yo estoy pensando en resiliencia como, mira, si viene esta cosa de nuevo, tengamos esta capacidad de adaptarnos, claro, ¿cierto? En términos de organizaciones se ve mucho, ya organizaciones que sean ágiles, que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios, ambientes con cada vez más incertidumbre. Ahora, si tú me preguntas en términos de ahorro, de crédito, lo que se necesita ahora es liquidez, ¿ya? Por lo tanto, todas las medidas que van enfocadas a postergar pagos, yo creo que son súper válidas. Ya uno puede decir, oye, pero acá no se puede pagar, ¿ya? Ahora tenemos una escasez de liquidez importante,
¿ya? Efectivamente, hay familias que se están comiendo sus ahorros. Hay Sí, claro. restaurantes, ¿cierto? Hay empresas que están comiéndose los ahorros, que tienen que pagar igual Sí. ¿cómo se llama?, el arriendo. Entonces, aquí la clave va a estar en flexibilizar los sistemas, acceso a créditos mucho más fáciles. Por eso lo del FOGAPE yo creo que es una buena medida, pero la clave, Marco Antonio, acá es la liquidez. Eso es lo que está escaseando, y No, una cosa que es bien de solidaridad también, que si uno corta las cadenas de pago, ¿ya? Si uno corta las cadenas de pago, no estás ayudando a nadie. Si uno es una empresa que está funcionando, no a todas le está yendo mal como ella. Hay empresas que les está yendo bien, les está yendo muy bien. Esas empresas tienen que seguir pagándola a sus proveedores, la cadena de valor hay que seguir pagándola. Y en el caso de las personas, ¿ya? Si tú tienes la fortuna, como en el caso mío, de que tengo trabajo todavía, ¿sí? Que tenemos trabajo, o sea, no puedes cortar la cadena de pago, ¿ya? Tienes que tratar de mantenerla. Es una cosa de que tenemos que todos también ayudar a mantener, ¿cierto? Esta liquidez, ¿ya? Es un poco el... Emprendedores, que a mí cuando vuelta, lo importante que es dentro de nuestra economía, hay gente que desconfía entre los asistentes y dice, no, esto fue solamente un problema de marketing, se vendió la idea a los emprendedores, digamos. Otros plantean que, bueno, es muy millennial la idea del emprendedor también, ¿no? Sí. Muy millennial, muy de la generación que dicen, no quiere estar estable, no quiere jubilar con un galvano, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque ¿es conveniente seguir la línea de los emprendedores en la resiliencia? O sea, mira, yo tengo ahí un tema, a ver, que es como medio, me da vergüenza decir filosófico frente a ustedes, que son humanistas no, adelante, por favor, estamos pensando. pero de hecho fue una discusión de hace ya algunos años en las escuelas de negocio, en la Academy of Management, que es como la asociación de empresas e investigadores en torno a la administración y la gestión, de que estábamos a nuestros alumnos, los que enseñábamos emprendimiento, les estábamos vendiendo que íbamos a generar generaciones frustradas, ¿ya? Porque Sí, estábamos claro. viendo estas imágenes de Steve Jobs, de Elon Musk, de todos estos tipos que eran grandes emprendedores tecnológicos, que venían de Stanford, estaban en Silicon Valley, y que podían hacer, que partiendo de cero, ¿cierto?, el sueño americano, iban a lograr estos grandes emprendimientos. Y eso es como el 5% de los emprendimientos en el mundo. El 95% restante es otro tipo de emprendimiento, ¿ya? Entonces había un cuestionamiento de la misma academia y de los profesores, de los docentes en emprendimiento. Era como, bueno, estamos generando generaciones frustradas, porque se van a enfrentar a otra realidad, a que esto es más difícil de lo que ellos piensan. Efectivamente, estas historias de éxito fueron pocas, y además tenían mucho trabajo detrás, no era una cosa mágica, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un tema, de que el emprendimiento se empezó a enseñar, y se empezó a enseñar como que para todos podían ser emprendedores, y todos pueden serlo, y te da una independencia. Pero eso acarrea mucha responsabilidad. Acá no sé si hay alguno que tenga un negocio propio, de repente es más trabajo. Ya estaba también el concepto de que las mujeres emprendían porque así tenían más tiempo libre, y uno habla con emprendedoras y te dicen, no, todo lo contrario, esto es mucho más tiempo que tengo que dedicar, lo que pasa es que tengo flexibilidad, y ahí tienes un problema, porque el mercado laboral en Chile es poco flexible, es poco amigable. Entonces, por eso empezó a hacer esto el emprendimiento. Ahora, ¿qué es marketing? Yo creo que el emprendimiento siempre ha existido. Y hay literatura de historia económica, de historia de los negocios, ¿ya? Business history, y uno ahí observa que el emprendimiento parte de los orígenes. Todos los inmigrantes que llegaron, ¿cierto?, a Chile también, eran emprendedores, eran personas que, el emprendimiento es una palabra francesa, ¿cierto? No sé, lo digo bien, pero una palabra francesa que tiene que ver a alguien que emprende algo. Colón fue uno de los primeros emprendedores, ya que se fue a algo desconocido. El tema es cómo lo hemos visto y cómo lo hemos trabajado acá en Chile. Efectivamente hay una cultura de emprendimiento. Yo trabajo en eso, yo soy la directora del instituto, estoy en la Corfo, de hecho venía saliendo una sesión del Comité de Ecosistema. Efectivamente yo creo que hay que darle esa dosis de realismo,
¿ya? Y a mí lo que me pasa con el tema del emprendimiento es que es tan heterogéneo, ¿ya? Que se meta todo en el mismo saco es muy difícil. Entonces tienes emprendimientos o emprendedores, ¿cierto?, que son por necesidad, ¿ya? Porque no tienen otra opción en el mercado laboral. Tienes otros que es por calidad de vida, que son los millennials. Tienen otros que están vinculados a que logran ver oportunidades donde otros no las ven. Por ejemplo, en esta época de pandemia hay muchos que están creando negocios, que ven oportunidades que otros no están viendo, y tampoco es una cosa de jóvenes, ¿ah? O sea, necesariamente asociado a los jóvenes, ¿ya? En promedio, los emprendedores en Chile tienen 40 años, que están iniciando sus negocios, emprendimientos en etapas iniciales, 40 años, no son los jóvenes de 20 y tantos, tienen 40 años, y también tenemos el tema de emprendimiento senior, que puede ser una falta de respeto a cada gente que se enoja, porque lo definen sobre 55 al emprendedor senior, que son gente que está emprendiendo por primera vez a los 55 años, que tienen una carga, tienen mucho conocimiento, tienen muchos contactos, tienen mucho conocimiento en determinados sectores y están emprendiendo, y en Chile eso aumenta por el tema de las bajas pensiones. Te ves como forzado a emprender, ¿ya? Entonces no es un tema de los jóvenes, la caricatura del emprendedor es este cabro joven que habla en startup, venture, no, pero no es tan así, el emprendimiento es mucho más heterogéneo y los engloba a todos, y son los empresarios, los pequeños, medianos y grandes empresarios de Chile, todos fueron emprendedores en alguna etapa. Todos partieron en algún momento. Claro, pero Así es. Tú dices una cifra 95-5 y me hace pensar en los futbolistas, ¿no? O sea, claro. ¿no? O sea, así a ver, es. Unos futbolistas millonarios que él conoce más que yo, ¿cierto? Pero ¿cuántos son? Digamos, incluso de todos los que juegan profesionalmente o que aspiran a jugar profesionalmente. Hay un riesgo. Finalmente, alguien que opta por el fútbol, o su costo alternativo no es mucho mayor, o sencillamente lo deja un pasatiempo y decide dedicarse a otra cosa. Me da la sensación cuando tú dices 95-5 es que a lo mejor no todos estamos en condiciones de ser emprendedores. Tú describes la vida de un emprendedor y como dices tú, acaba de haber varios, y en realidad al final es un trabajo de lunes a lunes, sin horario. 24/7, digamos. Claro, es menos glamoroso de lo que un alumno de 20 años asocia al emprendimiento, y es trabajo nuestro mostrarles lo que es la realidad. Entonces lo que se hace es entregarles herramientas de gestión, que sepan gestión, ¿cierto? Gestionar un negocio, porque tú puedes tener una muy buena idea y te vas a quedar como un inventor si no eres capaz de llevarlo a la práctica, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de herramientas que se entregan cuando se enseña emprendimiento y gestión. Ahora hay preguntas también sobre el tema de la inequidad, ¿no? O sea, Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué impacto va a tener sobre eso? Que es muy duro, ¿no? Es durísimo. Yo creo que la resiliencia, esto, ¿no? Y la solidaridad, como decías tú la mencionas. Mira, yo creo que este tipo de, o sea, lo que pasó ahora, esta pandemia, visibiliza muchas cosas que para algunos estaban como ocultas. Visibiliza un Chile que no todos queremos ver, ¿ok? Y me meto el saco, no todos queríamos ver, lo vemos, pero duele. Y por lo tanto, yo creo que esto puede aumentar la desigualdad si no está bien encaminado, ¿ya? Genera además todas estas medidas de confinamiento, lo que hacen es visibilizar, por ejemplo, el hacinamiento y cosas que en realidad hacen imposible tener, o sea, quedarse encerrado en casas donde viven tantas personas, donde ahora llueve y se mojó todo, entonces uno dice, bueno, esto puede aumentar la desigualdad. A mí lo que más me preocupa, o sea, yo creo que primero que nada, hay desigualdad. Ese es un punto y estadísticamente está demostrado, ¿cierto? Y nosotros lo vemos, y ahora es más visible nomás, pero existe. Esa es como, suena duro, pero es así, ¿ok? El tema es, después de la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar esta brecha o vamos a seguir igual? ¿Ya? Y ahí, bueno, efectivamente hay temas que son claves, que son como la educación, ¿ya? Y a mí me preocupa que en comunas rurales, donde no hay todavía brotes de COVID, ¿ya? Donde se podría estar haciendo clases, ¿sí? Puede sonar impopular, no se está haciendo. Esos niños no están haciendo nada en su casa. Y un niño que está en un colegio privado, que tiene acceso a internet,
está avanzando. Estamos generando una brecha acá educacional que va a tener efectos en el mediano plazo. Claro, vamos a nivelar después y va a haber una nivelación. Eso es lo que se dice, ¿cierto? Pero va a ser difícil. Acá se está perdiendo tiempo, pero no hay que generar ansiedad. Acá la prioridad ahora es cuidarnos, entonces hay que generar ansiedad en torno a eso. Alguien está compartiendo pantalla, no soy yo. Alguien se metió en la pantalla. Bueno, continúa. Ahí está. Ya, sí, que no nos vayan a ya, ok. Entonces, están esas preguntas en torno a cómo logramos que esta brecha no aumente, ¿ya? Y ahí hay temas enfocados en temas como solidaridad, ¿cierto? De nosotros mismos, entre nosotros, ¿ya? Pero también acá hay un rol súper importante del Estado, ¿ah? O sea, identificar, por ejemplo, quiénes eran las familias más vulnerables que tenían acceso, ¿cierto?, a este ingreso de emergencia. No fue fácil, ¿sí? Y uno ve que fue lento. ¿Ah? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, porque no era tan fácil, ¿ya? No era tan fácil hacerlo ni implementarlo, ¿ya? El tema de las cajas con alimentación, ¿es lo mejor, no es lo mejor? No lo sé, pero fue lento. Uno siente que todo fue lento, pero no fue lento yo me imagino, pero no me imagino que haya sido una mala voluntad ser lento, ¿fija? Es porque no estábamos preparados para esto. Y ahí se visibiliza también la falta, o sea, ahí hay falta de información, los datos dentro del sector público. Yo creo que aquí ahí hay cosas claves de modernización del Estado que hicieron agua ahora, ¿ya? Y eso, bueno, lo que hace es que si tú no puedes, algo que no se puede medir, no se puede gestionar, que es algo que decimos harto en economía, en políticas públicas. Por lo tanto, si no estábamos midiendo bien, si no estábamos identificando bien, difícilmente podías llegar con esa ayuda, y por eso los alcaldes eran los que estaban ahí con la sensibilidad a flor de piel, ¿te fijas? Estaban ahí. Es como digo pero yo, sí, esto tiene riesgos grandes de aumentar la desigualdad, no quiero ser negativa, es verdad que me da... Es que tú planteaste esto de la resiliencia, porque esto va a ser un test, y lo está haciendo, de en qué país estamos, realmente, sí. Digamos. Estamos en este país que alguna vez se soñó jaguar, o más bien es un país que tiene cosas de gato, digamos, nomás, ¿me entiendes? Que tiene potencial. Que tiene potencial, que logró cosas, digamos, pero no lo logró parcialmente. Mira, Marco Antonio, el presidente del Banco Central, como les comentaba yo, el Banco Central es súper cuidadoso, ¿ya? En las palabras, en lo que dice, en cómo lo dice, por las señales que se pueden mandar al mercado, ¿cierto? Y ayer el presidente del Banco Central dijo un par de veces, somos un país en desarrollo. ¿Ah? Insistió en eso. No sé, fíjense en lo que dijo. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es, mira, ¿sabes qué? No somos un país desarrollado. Estamos en la OECD, ¿sí? Pero no somos un país desarrollado, ¿ya? Y no somos un país desarrollado, y por lo tanto no podemos implementar las mismas medidas que se toman en Alemania, no podemos implementar, tenemos que traerlas a nuestra realidad. Y eso pasa mucho también, por ejemplo, en temas de emprendimiento que estábamos hablando, de políticas públicas. Uno dice, bueno, pero ¿qué país lo hizo súper bien? ¿O qué zona? Ya, Silicon Valley, ya traigamos Silicon Valley a Chile. ¿Ya? No es real. Un tamaño no nos sirve a todos, ¿ya? El traje no nos sirve a todos, ¿ya? Hay que incorporarlo a la cultura local, a lo que somos, ¿ya? Y somos distintos, ¿sí? Somos distintos. Mira, estamos acercándonos al final de la charla. El chat está on fire, o sea, no podemos, o sea, lamentablemente se te va a enviar el chat para que veas la cantidad de preguntas y de reflexiones que han surgido, porque casi uno dice, como ha pasado con otros expositores, hay que hacer una segunda charla, y nosotros estamos pensando armar un ciclo que continúe pero más adelante, en un mes más, digamos, que se va a llamar El Futuro entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué viene? Tú lo planteaste, de hecho, ¿no? O sea, iba a ser esto, la post-pandemia, ¿no? O sea, que en alguna parte por ahí leía esto, que va a ser un mundo en el cual va a haber que dar más que gastar, digamos. Va a haber que estar preocupado de lo solidario, más que preocupado de consumir. Entonces, o sea, esto va a producir, es una alteración, una necesidad de revisión de nuestra parada frente al mundo, y nuestra parada en las relaciones personales, digamos, y por lo tanto en lo económico, que es donde estamos de alguna forma
manifestándonos. Si la economía no es un invento ajeno, ¿no? En nuestro día a día. En nuestro día a día, sí. Y entonces, por eso, mira, queremos darte las gracias, Vesna. Nos deja llenos de preguntas. O sea, aquí, sí. Aquí te digo, on fire el chat. Pero idea, como o fui muy poco clara, ¿ah? O fui muy poco clara. Muchas preguntas, muchas reflexiones. Digamos. Mucha reflexión, porque nosotros todo nuestro predicamento, todo lo que nos inspira es esto, es decir, sabes que no vamos a cambiar el mundo probablemente, pero la única opción es conversarlo. Tú dijiste algo con respecto a cómo se plantean. Yo siempre digo, tú para solucionar un problema primero tienes que definirlo bien. Eso es metodología de introducción 1. Primero lo tienes que definir bien. Y yo creo que aquí ha habido problemas en ese sentido, ¿no? Hablaste de inversión del Estado, porque necesitamos liquidez. Creo que el ministro Briones sí ha hablado también de modernización del Estado. La inversión del Estado, por lo general, uno la asocia a construcción, a inversión vial, por ahí se generan empleos, en el fondo. Es la idea, ¿no? A ver. Sí. Pero estamos, bueno, hay muchísimo más que hablar. Pero te lo vamos a mandar, además tú nos dejaste tu mail para las personas y tus redes. Para que ahí está. A ver, ¿lo repites? Sobre todo tu Twitter, digamos. Tu Twitter es tu soy nombre, mala ¿no? para soy mala tuitera, pero ahí, si no ahí se ve, ¿o no? Ahí se ven tus datos, sí. Sí. Ahí están mis datos, escríbanme. Ahí está todo. Ahí está el Twitter. Y ahí está el mail también. Sí, ahí está el mail. Es bmandakovich@udd.cl. No, yo le quiero dar las gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que este ha sido un periodo de reflexión para todos. Y por eso yo creo que es un periodo de aprendizaje, que tenemos que tomarlo como un periodo de aprendizaje, yo creo. Sí. Quiero dar las gracias por haberme invitado. La verdad es que yo no había hablado mucho públicamente, y por eso el Twitter lo tengo medio apagado, porque siento que lo que uno diga puede sonar un poco como negativo. No es mi personalidad, entonces medio negativo, medio pesimista, pero estoy dándole la vuelta y creo que la respuesta está en lo que vamos a aprender de esto, lo que viene para el futuro. Ahora es difícil verlo, pero yo creo que la respuesta está en lo que viene en el futuro, así que feliz de pensar en eso, en torno a eso, y seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Vesna. Sí, que son necesarias estas instancias, porque efectivamente las redes sociales como que se clausuró la discusión, si no hay, es otra cosa. Lo que hay, en cambio, aquí podemos, un grupo de personas, preguntarnos, y lo que quede pendiente no va a ir al vacío, les vamos a decir, porque ya nos dio su mail, nosotros también subiremos estas charlas. Sí, y la cantidad de aportes en el chat es para pensar las conferencias y los ciclos que sigan, digamos. Sí. Estamos en alerta, la pandemia nos obliga a pensar. Muchas gracias, Vesna. Muchas gracias, Vesna. Chao, cuídense. Muchas gracias.